buenos días para todos y para todas. Quiero darles la más cordial bienvenida al ciclo de actualización para periodistas CAP sobre justicia y lucha contra la impunidad. Les quiero agradecer su interés y sobre todo su disposición para formar parte de los ciclos CAP y también agradecer a la Asociación Centro Cívitas, al Instituto Nacional Demócrata NDI, a la Fundación DESC para América Latina y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL por sumarse como organizaciones aliadas a este esfuerzo. Iniciamos con nuestra primera sesión del CAP con el tema Justicia para combatir la impunidad. Y para esto nos acompaña como expositora Úrsula Indacochea, quien es una de las especialistas más reconocidas a nivel regional por su trabajo en los temas de justicia. Úrsula es abogada peruana graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad y estudios avanzados de Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha sido becaria de la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y desde 2015 dirige el programa de Independencia Judicial en la Fundación para el Debido Proceso DPLF, una entidad basada en Washington DC que se dedica a la promoción del Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina. Tendremos el gusto de escuchar su presentación. Así que le damos la más cordial bienvenida a Úrsula y le agradecemos acompañarnos en esta sesión de apertura del CAP 2025. Muchas gracias, Marielos, por la presentación y por la invitación. No saben lo feliz y emocionada que estoy de tener esta sesión de apertura de este ciclo para hablar de un tema que me encanta y además hacerlo con colegas periodistas. Voy a hacer una pequeña confesión. Yo antes de ser abogada empecé estudiando y me iba a dedicar al periodismo, después cambié, las leyes me engatusaron, pero siempre tengo un resquicio, un espacio así en mi corazón para esta profesión. Bueno, el tema con el que voy a abrir el ciclo es el de justicia para combatir la impunidad y he preparado una presentación para ustedes. Empezaremos por decir cuál es para mí el objetivo de esta presentación, con una frase un poco provocadora, que es que la impunidad no se puede combatir únicamente con justicia, porque a veces parecieran opuestos, ¿no? Bueno, cuando alguien queda impune por un delito que cometió es porque no ha existido justicia. Pero quiero invitarlos a pensar en la justicia de una forma mucho más amplia, más holística, no solamente pensar en un proceso judicial en el que se establece la responsabilidad de una persona, sino pensar en una clave más institucional de cuáles son las instituciones que componen este sistema de justicia, las funciones que cumplen, y también quiero invitarlos a pensar y quiero dejarlos con esta inquietud para que la vayan pensando a lo largo de toda la sesión. Después de mi presentación vamos a tener unos minutos para intercambiar sobre ella. Es si realmente el problema de la impunidad se resuelve cambiando, modificando a las personas que están dentro del sistema de justicia, o si más bien, por más de que cambiemos las personas, necesitamos cambiar las estructuras. Porque en Guatemala hemos tenido personas magníficas a la cabeza de instituciones como la Fiscalía, como el Ministerio Público, por ejemplo, y al final, aunque hemos tenido muchísimos logros, estos logros han sido de alguna forma combatidos o hemos sufrido retrocesos. Entonces, quisiera invitarlos a pensar si realmente cambiando a las personas, eligiendo nuevas personas, podemos tener una justicia más estable, más duradera, que le dé paz, digamos, social a las ciudadanas y ciudadanos de Guatemala. Entonces, cuando digo que la impunidad no se puede reducir únicamente con justicia, quiero hacer referencia a que la impunidad debería ser combatida no solamente desde el sistema de justicia, sino también desde otros poderes del Estado,
no debería significar un compromiso político de la clase política que está en el poder ejecutivo, que está en el poder legislativo, y no solamente cargar esa responsabilidad a los jueces y juezas, ¿no? Que creo que es algo que suele suceder en muchos países. Quiero también decirles que en esta presentación vamos a ver el caso comparado de varios países, ¿no? Para ver cómo el mismo fenómeno, cómo las mismas preguntas pueden ser respondidas en contextos diferentes y cómo en distintos países se ha utilizado distintas estrategias para neutralizar la justicia, ¿no? Nosotros hablamos de la captura de la justicia, aunque la captura a veces suena demasiado fuerte, a veces vamos a ver que no es necesario capturar todo el Poder Judicial o el Ministerio Público, basta con algunas personas o algunos sectores dentro de las instituciones, ¿no? Entonces yo les quiero proponer esta presentación alrededor de tres preguntas, que son las que vamos a ir abordando a lo largo de la misma, que es, primero, cuál es el rol de la justicia en el marco de la democracia, que es algo más general, ¿no? Para saber cuál es el deber ser, cuál debería ser nuestra aspiración. Luego, hablemos ya de Guatemala y por qué Guatemala no ha podido reformar su sistema de justicia, qué es lo que tenemos sobre la mesa, cuáles son nuestras cartas en el caso de Guatemala y después, cómo podemos salir del ciclo de la impunidad. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? ¿Qué deberíamos empezar a hacer si es que algo podemos hacer? O lo que podamos hacer, ¿ok? Entonces, empecemos con lo primero. Quisiera, como marco, darles algunas herramientas analíticas para entender el rol de la justicia en una democracia. Existen aquí, digamos, estos tres elementos de separación de poderes sometimiento a la ley, que no es otra cosa que el Estado de Derecho, y la garantía de los derechos y las libertades. Los países de América Latina, además de haber asumido un compromiso para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también tenemos un tratado, un documento, un instrumento de derecho internacional en los que nos comprometemos a proteger y defender el sistema democrático de gobierno. Y ese instrumento es la Carta Democrática Interamericana. A veces no contamos mucho con ella porque es un instrumento al que se suele decir que le faltan dientes, que le faltan mecanismos, pero más allá de esos mecanismos, tiene mecanismos de tipo político, no tiene mecanismos de tipo jurídico, pero más allá de esas limitaciones, la Carta tiene una definición de qué cosa es la democracia y establece sin ninguna duda el compromiso de los estados que han suscrito ese instrumento de defender la democracia. Y entonces enumera algunos elementos de la democracia, entre los que están la separación de los poderes, ¿no? Y es allí donde en ese primer elemento en donde radica la independencia judicial, ¿no? La separación de la función judicial, si se quiere decir así, el poder sometido a la ley y la garantía de los derechos y las libertades. Y este instrumento, como les digo, aunque no tiene dientes jurídicos, ha sido utilizado por otros órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión para interpretar otros tratados como la Convención y darle de alguna forma una aplicabilidad, ¿no? Darle aplicabilidad. Decir, bueno, cuando entendamos la libertad de expresión tenemos que entenderla en el marco de este compromiso por la democracia. Entonces, para empezar, la democracia no es algo que llega un gobernante y puede decir, bueno, todos han votado por cambiar de sistema, ya no vamos a ser democráticos, ahora vamos a hacer un autoritarismo. No, eso no puede suceder porque los estados tienen un compromiso con la democracia y ese compromiso implica una serie de elementos que están muy claramente establecidos ahí, ¿no? Ahora, dicho eso, les voy a ir explicando algunas veces por qué pongo algunas fotos y otras no. Dicho eso,
tenemos que dentro del principio de separación de poderes está el principio de independencia judicial. Y estos tres componentes de aquí son los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que son los contenidos del principio de independencia judicial, y esto también coincide en buena medida con los contenidos que le ha dado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la cláusula de debido proceso, que está en otro instrumento, digamos, de carácter universal. Tenemos nuestro instrumento regional, ¿no? que establece la independencia judicial, pero existe el instrumento, digamos, universal de Naciones Unidas, que también recoge algo similar, y este tipo de componentes coinciden. Entonces, la idea, digamos, en palabras sencillas, es que si tuviéramos estas tres cosas, podríamos decir que en un país la independencia judicial está garantizada. Entonces, un primer elemento es el adecuado proceso de nombramiento, y es así en esa frase como lo establece la Corte. ¿Y qué cosa es un adecuado proceso de nombramiento? Bueno, un adecuado proceso de nombramiento es uno en el que las personas que se nombran por sus méritos y sus capacidades y no por otras razones. Es un proceso donde hay transparencia y publicidad, donde podemos saber por qué se evalúa a una persona de determinada manera y no de otra, y que es participativo, ¿no? No es solamente que a los ciudadanos nos dejan ver desde la tribuna, sino que tenemos que tener espacios previstos para poder participar. ¿Y cómo lucen estos espacios? Pues tachas, oposiciones, poder presentar preguntas a las personas candidatas, poder hacer veeduría, incluso poder impugnar, ¿no? los resultados de la elección o una parte del proceso, ¿no? Aunque, ¿qué cosa significa este adecuado proceso de nombramiento en la parte de participación? No está escrito en ninguna parte, pues, digamos, con los años este tipo de prácticas han dado digamos, un contenido a cómo luce la participación, ¿no? No es que el estándar te obligue a tener un recurso judicial para impugnar las designaciones. No, en algunos países existe, en otros países no existe, pero cuando existe, la razón, el fundamento es porque tenemos derecho a participar aquí. ¿Y por qué tendríamos derecho a participar en esto si esto es, digamos, competencia de a veces el Ejecutivo con el Legislativo, el Congreso, la Corte, los colegios de abogados? Bueno, porque la elección de los jueces, y no solamente de las autoridades, sino de todos los jueces y magistrados de un país, es un asunto de interés público, ¿no? Es un asunto en el que se definen quiénes son los que nos van a resolver los conflictos, y por lo tanto tenemos derecho a participar en eso porque nos afecta, ¿no? Esa es la razón que está en la base. Luego tenemos el componente de la inamovilidad en el cargo. Y la inamovilidad en el cargo es algo así como, es una garantía, digamos, especial de los funcionarios judiciales. Los países tienen funcionarios públicos de muchos tipos, ¿no? En la administración pública tenemos funcionarios en aduanas, en impuestos, ¿no? Bueno, los jueces también son funcionarios públicos en cierto sentido amplio, ¿no? Pero, y sabemos evidentemente que cualquier persona que cumple una función pública, si va a ser removida, tiene el derecho a un debido proceso, ¿no? A no ser removida sin haber tenido la oportunidad de defenderse de algunos cargos que se le imputan, y etcétera. Y esos cargos tienen que estar definidos en la ley. Bueno, todo eso lo tienen también los jueces, pero tienen un plus, ¿no? Su estabilidad es más fuerte que la de cualquier otro funcionario. ¿Y por qué? ¿Y en qué consiste ese plus? Ese plus está en que no se les puede remover por cualquier causa, aunque esté en la ley. La causa tiene que ser grave. Para remover un juez, la causa tiene que ser grave y tiene que estar establecida en la ley. Pero además no se les puede remover por el contenido de sus decisiones, ni a los jueces ni a los fiscales. Entonces, estas dos cosas son ese plus que le dan a la inamovilidad este carácter de estabilidad reforzada que tienen los jueces. Y no se les da esa garantía porque sean buenas personas o para protegerlos a ellos, sino porque lo que se protege es la función judicial, ¿no?
Y finalmente está la garantía frente a presiones externas. Yo he puesto ahí una foto que me parece muy impactante. Son dos juezas mexicanas que están rodeadas por muchos policías. Es una práctica que se llama el encapsulamiento, quizás lo han escuchado. Esto ocurrió en el marco de las protestas de jueces y empleados judiciales frente a las reformas que vamos a ver en México. Y bueno, fue una forma de amedrentamiento de la protesta que estaban haciendo estas juezas. Entonces, mientras la policía decía que las estaba protegiendo de un riesgo que al parecer no es muy visible ni existente, bueno, en realidad era una forma de amedrentamiento. ¿Y por qué les puse esta foto? Porque la garantía de las presiones contra las presiones externas es algo es como una caja muy grande donde entran muchas cosas y está bien que sea así porque las presiones adoptan muchas formas y podríamos hablar de ciertas presiones clásicas como por ejemplo iniciarnos un sinnúmero de denuncias como ha pasado con los operadores de justicia guatemaltecos que están exiliados, que tenían denuncias en el Ministerio Público, en el Tribunal de Honor, en el Colegio de Abogados, en la Procuraduría. Esa es una forma típica, pero existen otras formas mucho más sutiles que se llaman sanciones encubiertas, que es, por ejemplo, te asigno más trabajo para que no puedas cumplirlo o te traslado de un lugar a otro sin tu consentimiento. Un caso, por ejemplo, que fue para mí muy impactante fue escuchar una jueza mexicana a la que la trasladaron de un lugar donde ella trabajaba, que es Jalisco, que es un lugar donde hay una gran presencia del crimen organizado, a Ciudad de México, y para trasladarla simularon un ataque de un cártel para luego decir que necesitaba protección y que por eso la trasladaban. Y lo que en realidad querían era sacarla de ahí para que no pueda resolver ciertos casos que tenía, ¿no? Entonces hay una gran multiplicidad de manifestaciones de las presiones externas y por eso esta garantía es bastante amplia también. Entonces, estamos con estos tres componentes. Ya. Ahora vamos a hablar de la captura de la justicia, ¿no? Y vamos a ir viendo que estos tres elementos intervienen en cierta medida, interactúan o se presentan en diversos momentos en esta captura, ¿no? Y bueno, aquí para entender cómo funciona este fenómeno, habría que responder estas preguntas. Primero es, ¿quién captura la justicia? ¿No? ¿Son los políticos? ¿Es el crimen organizado? ¿Ciertas facciones conservadoras de la sociedad civil o ciertas facciones políticas, ciertas élites económicas? ¿Quiénes capturan a la justicia? ¿No? En segundo lugar, ¿para qué se captura la justicia? ¿Para qué la quiero? ¿Por qué la necesito? ¿Por qué necesito ejercer control sobre la justicia? Yo creo que muchos intuimos también esas respuestas, pero vamos a ver en los casos nacionales que hay fines múltiples, ¿no? Algunos tienen que ver con temas más ideológicos, con proyectos políticos muy transformadores de raíz y a veces eso nos toca un poco el corazón y decimos, bueno, pero si ante tanta injusticia se necesita transformar las bases de nuestros sistemas políticos, ¿por qué no podríamos hacer que el sistema de justicia acompañe esa transformación y no la resista? ¿No? Eso es una pregunta interesante y válida, ¿no? Pero como vamos a ver, eso no se puede hacer de cualquier forma, ¿no? Y luego, ¿cómo? Y esta es la parte que a mí más me gusta, porque realmente los captores son muy creativos y han ido ideando formas de captura que no parezcan capturas o que estén justificadas. Y digamos, de mi experiencia de observar varios de estos procesos desde DPLF, me he dado cuenta que hay un fuerte componente narrativo en estas capturas que vamos a ver. Entonces, bueno, cuando empezamos a hablar de quién captura la justicia, normalmente podríamos pensar las primeras manifestaciones más visibles de estos fenómenos, ¿no? Imaginemos las dictaduras de América del Sur de los años 80,
¿no? En Argentina, en Chile, cómo era la captura de la justicia, ¿no? Digamos, suceden cosas interesantes en esos ejemplos, porque tenemos desde Fujimori, por ejemplo, en los 90, que simplemente metió a los militares al Poder Judicial y sacó a todos los jueces. Pero también tenemos experiencias como en Chile, donde después de la dictadura, la Corte y el paso a la democracia, la Corte siguió siendo la misma, ¿no? Nunca se expulsó a nadie, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto, no? Y también pensamos en formas más modernas de captura, donde, digamos, no es tan evidente la interferencia por la gran puerta de entrada de la captura, que sería la elección, los procesos de selección, ¿no? Como ha ocurrido en Guatemala, la elección de las cortes es el momento en que las puertas de la justicia se abren para que salgan los que estaban y entren nuevos. Bueno, esa es la puerta, digamos, principal, pero también están las ventanas y muchas veces tenemos ya elementos que están dentro del sistema de justicia y que son funcionales, digamos, a algunos intereses interesados en capturar la justicia. Pero también está el crimen organizado, ¿no? que es un actor invisible o que se camufla muy bien detrás de los otros, ¿no? Vamos a hablar también de eso hacia el final de los análisis de los casos nacionales, porque es muy interesante cómo, para qué y por qué el crimen organizado necesita al sistema de justicia. Por supuesto que si nos planteamos esta pregunta en las situaciones más obvias, pues obviamente un cártel del narcotráfico no quiere, digamos, que ser capturado y desarticulado. Entonces, bueno, necesita controlar a ciertos jueces penales y lo hace a través de normalmente la corrupción, sino la violencia, pero no es el único caso, ¿no? Vamos a ver un poco más de eso. Y vamos a ver que las finalidades de la captura de la justicia pueden ser diversas también. Puede ser para resistir, para desmantelar una resistencia a políticas públicas, digamos, importantes para el gobierno, pero también para algo más activo, ¿no? El ciclo anterior tuve una ponencia que se llamaba La justicia como víctima y como victimario. Y entonces, cuando la justicia es capturada es la víctima, pero luego la justicia puede ser utilizada para perseguir a opositores políticos, a defensores de derechos humanos, a periodistas y a cualquier voz crítica, ¿no? Entonces, veamos algunos componentes, ¿no? Que quiero que entendamos esto como si estuviéramos planificando capturar a la justicia, ¿no? Pongámonos un poco en la mente maligna de quienes quieren capturar a la justicia. Las instituciones de justicia tienen una cierta estructura, ¿no? Cuando pensamos en las estructuras empresariales o incluso empresariales ilícitas, como el crimen organizado, vemos que el crimen organizado tenía estas estructuras como piramidales que en un inicio que eran como más castrenses, donde hay un modelo, digamos, un capo de la mafia en la cúpula y después todos están abajo obedeciendo, ¿no? Como una pirámide. Y que cada vez estas figuras se han ido modernizando, han ido cambiando para ser más difícil, así como el crimen organizado quiere capturar a la justicia, pues la justicia también quiere desmantelar el crimen organizado. Y si mantuvieran esta estructura de pirámide, sería muy fácil capturar al Chapo Guzmán y desmantelar a todo el cártel. Pero no lo es porque ya esas estructuras son obsoletas y están pensadas en diversificar el poder. Pero nuestro sistema de justicia y nuestro Estado siguen teniendo esta estructura de pirámide, donde tenemos en la cúpula
Normalmente es una corte, digamos, pensemos en el Poder Judicial, ¿no? Tenemos una Corte Suprema, tenemos un fiscal general, también en el caso de las fiscalías. A veces esta cúpula, esa es una pirámide trunca, a veces donde hay algunos modelos en los que no hay un vértice en la punta, sino más bien un órgano colegiado. Bueno, en las Cortes Supremas tenemos un órgano colegiado, pero las Cortes Supremas suelen tener una presidencia que tiene unos poderes un poquito más especiales, pero en algunas fiscalías están gobernadas por juntas de fiscales, ¿no? Supremos. Luego está el cuerpo, donde están los jueces de apelaciones, los fiscales normalmente en Perú serían provinciales, ¿no? Los que revisan las decisiones de los que están en la base, y luego tenemos la base, donde numéricamente es la más amplia, donde están los jueces de primera instancia que resuelven un poco los asuntos del día a día de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si entendemos esta estructura, veamos un poco que esa estructura también tiene algunas diferencias, ¿no? Que tienen el mismo contorno, no funcionan de la misma manera. Entonces acá les propongo, miren, el Poder Judicial versus la Fiscalía. En el Poder Judicial, que es el que tenemos a la izquierda, tenemos estos tres segmentos que se relacionan entre sí de una forma distinta. Entonces, un juez toma una decisión y el juez de apelación la revisa, ¿no? Y el juez de la Corte Suprema a su vez revisa lo que establece el juez de apelación. Entonces, la forma en que se relacionan es un sistema de recursos, ¿no? O al menos eso es lo que formalmente debería ser. Entonces, un juez de primera instancia no es que sea un subordinado del juez de apelación, ¿no? Sino que tiene una competencia funcional diferente. Mi competencia es resolver el caso, mirar las pruebas, mirar los hechos. Y tu competencia, magistrado de apelación, es revisar lo que yo hago. Revisar, ya no tienes que mirar las pruebas necesariamente, la mayoría de las veces solamente revisas aquello que está en la apelación, aquello que las partes te han llevado sobre la mesa, los errores que ellos te están diciendo que yo he cometido, pero no vas a revisar todo desde cero, ¿no? Entonces son individuos que están en esta estructura cumpliendo funciones diferentes y no es que uno sea el jefe del otro. Y lo mismo pasa con la Corte Suprema. En cambio, las fiscalías funcionan diferente. Hay un principio de unidad de acción y esto quiere decir que los funcionarios que están en la cúpula, los fiscales generales, pueden darle instrucciones directas, ¿no? A los que están en la base. Claro, existen ciertas garantías, tiene que ser por escrito, el darle esa instrucción directa hace que el fiscal general tenga un control estratégico de la acción penal, ¿no? La idea es, yo como fiscal general tengo, digamos, una cantidad de personas y una serie de recursos materiales, personales para hacer la persecución penal y yo, como si fuera el gerente de una empresa, tengo que definir dónde pongo mi dinero, dónde pongo mis recursos. Entonces, a ver, ¿cuáles son los delitos que se están cometiendo? Bueno, en los que más impactan a la sociedad se están cometiendo muchos feminicidios, entonces voy a crear más fiscalías de feminicidio. En el norte del país, en el oriente, pongo allí más fiscalías, ¿no? Y las quito de otra forma. Entonces, cada fiscal general, un poco como que es el capitán del barco que va ajustando su política de persecución a las circunstancias y puede y debe además establecer estrategias para hacerlo, ¿no? Estrategias que vinculen a todos los fiscales de la base de manera que sea un cuerpo del Estado el que está, digamos, persiguiendo la criminalidad, ¿no? Esto no pasa en el Poder Judicial. Un juez supremo no va a llamar por teléfono al juez y le dice, oye, ¿sabes qué? Este caso que tienes de desalojo, me lo resuelves así, de esta forma, ¿no? Existen otras formas, otras fórmulas que utiliza el Poder Judicial para poder hacer eso, que es la jurisprudencia, los precedentes, ¿no? Pero siempre el juez que está en la base tiene libertad para decidir, tiene su propio criterio y su independencia para decidir, ¿no?
Entonces, estas dos formas de relacionarse entre los distintos estamentos, digamos, de las fiscalías y de los poderes judiciales, también hace que las fiscalías sean mucho más fáciles de capturar, porque si capturas al jefe, al gerente, ¿no? Ya ese gerente le puede dar órdenes al resto de los fiscales. Mientras que capturar un poder judicial es mucho más difícil, primero porque los órganos superiores son colegiados. Entonces, o tienes que capturarlos a todos o tienes que capturar una mayoría suficiente para poder obtener las decisiones que quieres que se tomen en tu favor, ¿no? Y segundo, porque es incluso cuando capturas la cúpula, esa cúpula, digamos, no va a poder influir necesariamente en lo que un juez de primera instancia decida hasta que el caso le llegue. Entonces, como vamos a ver, cuando se captura a la justicia, cuando viene un actor externo, llámese grupo empresarial, estructura criminal, lo que sea, lo que va a pasar es que van a tratar de hacer cambios en las instituciones de justicia para tratar de pasar de esto a esto. O sea, van a tratar de convertir el Poder Judicial en una institución en la que la cúpula tenga más poder sobre la base, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el problema, digamos, y las estrategias son varias para lograr eso, ¿no? Existen, aquí los he puesto como piezas, ¿no? Como si tuviéramos las cartas sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo se captura y cuáles son los espacios de vulnerabilidad? Bueno, está la forma en que se eligen las cortes, ¿no? No todas las formas en que se eligen las cortes dan lo mismo, hay formas más vulnerables que otras, y esas formas de vulnerabilidad dependen del contexto y del país, de la cultura política en la que estemos, ¿no? Decimos, bueno, pero no sé, en Suiza, en Noruega se eligen también, el presidente elige, bueno, pues si el presidente no es el presidente de Noruega, sino es Nayib Bukele, entonces normalmente un mecanismo presidencial no necesariamente te va a asegurar que la persona nombrada lo sea por sus méritos y no por su lealtad con la clase política, por ejemplo, ¿no? O por sus conocimientos jurídicos y no por su alineamiento con cierta ideología política. Entonces, la forma como se eligen las cortes importa mucho porque, como les dije, es la puerta de entrada, es por donde normalmente los captores van a querer entrar y realizar una captura vertical, ¿no? Bueno, una vez que capturas arriba, ahora vamos a capturar hacia abajo. Vamos a fidelizar, a ponerlos aquí a todos en línea. Luego está la vulnerabilidad frente a influencias externas, ¿no? Que puede, como les dije, adoptar distintas formas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, que sea la Corte Suprema la que tenga que decidir sobre la responsabilidad disciplinaria de los jueces y los fiscales. Una forma quizá de hacerlo más vulnerable es repartir ese poder. Bueno, tú, Corte Suprema, vas a poder revisar mis fallos, pero el que va a revisar mi responsabilidad va a ser otro órgano. Entonces, divides el poder, ¿no? Y esa división es un contrapeso interno al poder de la cúpula, ¿no? Luego tener faltas disciplinarias vagas. Aquí puse error inexcusable porque esta es la típica cláusula que utilizó Hugo Chávez, utilizó Rafael Correa, ellos la hicieron famosa, ¿no? Ellos dijeron, bueno, vamos a meter la mano a la justicia y vamos a revisar si los jueces están cometiendo errores inexcusables. Entonces los jueces dictaban la sentencia y tenías órganos que revisaban y decían, bueno, no, este señor ha cometido un error inexcusable que podía consistir en cualquier cosa, y entonces lo destituía, ¿no? Estas faltas disciplinarias, como, no sé, lesionar la dignidad de la estructura judicial, tener un mal entendimiento de la ley, etcétera, son utilizadas para deshacerse de jueces o magistrados incómodos, ¿no? Mecanismos de control solo activados por actores políticos. Esto, por ejemplo, fue algo que ocurrió en Perú. Teníamos un fiscal general que se llamaba Pedro Chavarri, que era un poco un aprendiz y seguía los pasos de la fiscal general que ustedes tienen en Guatemala, pero el problema era que estábamos pasando por un momento político en el que habíamos desactivado el órgano, digamos, el Consejo
el equivalente al Consejo Judicial, que era el órgano encargado de destituir disciplinariamente a un fiscal general. Entonces no teníamos el órgano disciplinario, solo teníamos el órgano político. Y ese órgano político, evidentemente, jamás iba a destituir al fiscal general porque ese fiscal general prácticamente estaba resguardando sus intereses. Entonces no teníamos forma de controlar ni de destituir a un fiscal general corrupto, porque quienes eran los beneficiarios de esa corrupción eran los únicos que lo podrían destituir. Entonces, esto para decir que mecanismos de control que solo pueden ser activados por los actores políticos en un contexto en que la corrupción ha entrado a la política a través del financiamiento político de las campañas, es prácticamente no tener mecanismos de control, ¿no? Y es prácticamente darle a ese que tiene la sartén por el mango la posibilidad de remover, ¿no? Y de condicionar a un fiscal general. Y créanme que el poder de remover a un fiscal general es mucho para un fiscal general, porque una vez que este funcionario deja de ser una autoridad y pasa a ser un ciudadano común, pues ya se imaginan que el crimen organizado lo único que está esperando es que ya no tenga escoltas, ya no tenga policía, ya no tenga chalecos antibalas, que sea una persona que vaya a la calle como cualquiera de nosotros para poder, digamos, vengar todo lo que esa persona puede haber hecho desde su cargo, ¿no? Poderes súper concentrados en la Corte Suprema también. Vamos a verlo en el caso Bukele, el caso de El Salvador, que es lo que yo les decía, ¿no? Convirtamos una estructura como esta en una estructura parecida a la fiscalía, donde el poder esté concentrado en la cúpula. Entonces, muchos poderes judiciales que tienen ciertos niveles de captura tienen superpoderes en la Corte Suprema. Pensemos en Honduras, por ejemplo. La Corte Suprema se derogó la ley de carrera judicial, entonces ya no es el Consejo de la Judicatura el que puede sancionar, trasladar, remover a los jueces. Ahora es la Corte Suprema, ¿no? En Chile también, la Corte Suprema no solo es la que te revisa el fallo, sino también después de revisarlo decide si te inicia un disciplinario o no, ¿no? Concentra poderes que en otros espacios están otorgados a otros órganos. Entonces, si tú eres un superpoder, prácticamente tienes, aunque formalmente tengas la estructura de un poder judicial, tienes internamente la distribución de poder de una fiscalía, ¿no? La captura de ciertos juzgados clave. A veces no necesito controlar todo, pero, por ejemplo, la justicia penal sí que la tengo que controlar, ¿no? La captura de la justicia implica centralmente una vulnerabilidad de la justicia penal. La justicia civil, bueno, para los ciudadanos que le sigan resolviendo sus casos, la justicia familia, bueno, la violencia, pero lo que es clave para los captores es la justicia penal. Mandatos cortos, bueno, queremos deshacernos de estos magistrados, entonces hay que hacer una reforma constitucional para que ya no estén 9 años, sino solo 6, ¿no? Y ya van 5, entonces ya el próximo año nos deshacemos de ellos. O la reelección, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una reelección indefinida, o vamos a darles la posibilidad de reelegirse, o al revés, vamos a quitarles la posibilidad de reelegirse. Entonces, diversos instrumentos juegan en distintos momentos para poder lograr ese fin, que es controlar a la justicia, ¿no? La alta provisionalidad también, si un juez es provisional, pues no está nombrado en el cargo y entonces lo puedo remover más fácilmente, aunque en realidad la Corte Interamericana ha dicho que no es así, pero lo puedo trasladar más fácilmente. Es más vulnerable, ¿no? Vamos a verlo en el caso de Bolivia, que en algún momento llegó a tener casi el 100% de sus jueces provisionales. Y inmunidades debilitadas, es decir, que si me imputan un delito, yo como juez, pues mi inmunidad depende de un órgano que está capturado. Entonces, prácticamente, como ocurría en Guatemala, tengo que exiliarme porque no puedo confiar en que ese órgano va realmente a filtrar esas denuncias espurias en mi contra. Entonces, empecemos con la parte emocionante. Veamos cómo esto ha sido en la práctica. Ay, no quiero pasarme el tiempo, pero tengo la sensación de que voy a hablar 10.000 horas. Ya. El caso de El Salvador. En el caso de El Salvador, aquí les he puesto distintos tweets de Nayib Bukele de distintos momentos, ¿no? En el primero,
Nayib Bukele llega al poder sin una mayoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Pero ya desde su campaña y los primeros meses de su mandato empieza un ataque sistemático a la justicia. Entonces empieza a tuitear que los jueces son corruptos, que por qué me están dando amparos contra las personas que estoy deteniendo por el tema de la pandemia, que estos jueces son los responsables de si muere o no muere la gente. Yo voy a defender a los salvadoreños para que no mueran y estos señores lo que quieren es que se contagien. Entonces, en el caso de El Salvador, estos ataques coincidieron con la pandemia y entonces Nayib Bukele aprovechó esa circunstancia para empezar a deslegitimar a la justicia. Y este es el primer paso de la captura. Y este es el paso en el que ustedes se pueden dar cuenta de la captura. Porque hay un excesivo, una obsesión de los gobernantes por la justicia, que si las sentencias injustas, miren estas caras de los jueces que son los que liberan delincuentes, los ponen ahí con sus caras, ¿no? ¿Por qué hace un gobernante esto? Porque lo que quiere es crear una narrativa en la que los problemas de inseguridad o cual sea el problema que más le afecte a un ciudadano es culpa de los jueces. Y a veces es culpa de los jueces, y por supuesto que hay jueces corruptos, pero eso no significa que haya la necesidad de hacer una gran reforma, sino que esos asuntos se deberían poder atender por los mecanismos normales. ¿Ya? Pero cuando existe una obsesión de los gobernantes por la justicia, cuando empiezan a de pronto preocuparse muchísimo por eso, en vez de preocuparse por el desarrollo, por el crecimiento económico, etcétera, es que algo viene, ¿no? Y hay análisis, hay varias organizaciones, instituciones que han hecho estos análisis de redes, de a ver cuántas veces se ha mencionado a la presidenta del Poder Judicial, cuántas veces se ha mencionado a los jueces y cuáles son las palabras, términos clave, y entonces nos damos cuenta que ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso es la captura de la cúpula, ¿no? Una vez que ya has creado este clima, bueno, puedes venir y el primer día de la Asamblea Legislativa de medio término, que Bukele ya controlaba con una supermayoría, primer día, primera hora, primer acto, destituimos a toda la Sala de lo Constitucional, destituimos al fiscal general. Ellos seguramente están en su casa, recién se enteraron cuando lo vieron en la televisión porque nadie les imputó ni un cargo ni los llamaron a que den explicaciones, simplemente se les destituyó. ¿Y por qué se les destituyó? Por todas esas decisiones contra el pueblo que estaban dando y que el presidente se había ocupado de criticar, ¿no? Y entonces, como ya se había preparado el escenario para eso, la gente decía, bueno, quizás son corruptos, ¿no? O quizás sí se lo merecen, porque entonces ya no hay una reacción de la ciudadanía en ese acto tan radical como destituir en pleno masivamente a una corte, ¿no? Entonces acá el segundo tuit es una justificación. El presidente ya estaba justificando públicamente por qué estaba bien la destitución, a pesar de que él no es el competente para hacerlo, lo hizo la Asamblea, ¿no? Con su partido, con una supermayoría. Pero lo que quiero decir es, aquí este fue el segundo paso, la captura de la cúpula. Y el tercer paso fue la captura vertical. Bueno, ya tengo la cúpula, ahora ¿qué voy a hacer? Una gran reforma constitucional, una gran reforma de la ley de carrera judicial y fiscal que estableció que los mayores de 60 años, ¿no? O los que tenían más de 30 años en la justicia, ¿quiénes son esos? Esos son los jueces que son los profesores de las universidades, esos son los jueces senior, los que tú llegas como juez de 30 años y dices, ay, yo quiero ser como él. Esos mentores, esos son los que te quieres quitar de en medio y son los mayores de 60 años y con 30 años de servicio. ¿Por qué? Porque ellos pues ya no se van a dejar pisotear, ellos van a resistir, ellos van a normalmente son los líderes de las asociaciones judiciales. Y entonces, ¿qué hizo esta reforma? Dijo, bueno, estos inmediatamente se me jubilan, adelanto la edad de jubilación. Y eso afectaba a 1/3 de la cantidad de los jueces. Y entonces yo llamo, en el caso de El Salvador, la estrategia de la voluntad, ¿no?
Ya les voy a explicar por qué, pero una de estas reformas decía, bueno, tú te vas para la casa, pero si quieres seguir trabajando en el Poder Judicial, por supuesto que puedes, pero pues tienes que pedirlo. Mándame una carta, un mail, ¿no? Como Dodge, que dice, bueno, resign, mándame un mail diciendo que quieres seguir trabajando, pero eso sí, ya vas a seguir en un régimen en que no tienes inamovilidad ni estabilidad reforzada y que bueno, yo te puedo trasladar, ¿no? de un lugar del país a otro según las necesidades del servicio. Entonces, bueno, si tú tienes 60 años, te preguntas, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy al mercado laboral a buscar un nuevo trabajo, a empezar de cero, empecemos de nuevo? O, bueno, mejor me quedo acá y trato de, bueno, me faltan tantos años para jubilarme, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿No? Entonces, esta medida, ¿no? Lo que hizo fue convertir al Poder Judicial salvadoreño en esto, porque precarizó la base, ¿no? Y esta parte naranja, que era la que es capaz de resistir, es como los abdominales del Poder Judicial, la debilitó, ¿no? Y entonces, si tú tienes al cuerpo debilitado, ya los jueces de primera instancia poco pueden hacer, ¿no? Entonces, esta reforma precarizó la situación de los jueces más senior, ¿no? Le dio superpoderes a la Corte Suprema para llenar esos renuncias y además, aquí viene la estrategia de la voluntad. Dijo, bueno, esta reforma entra en vigor en 2 semanas. Mientras tanto, los que quieran retirarse, digamos, de forma voluntaria, les vamos a dar una jugosa compensación, indemnización. Y entonces algunos decidieron hacer eso. Entonces hizo un periodo en el que o tú mismo decidías irte voluntariamente o tú mismo voluntariamente decidías precarizarte, ¿no? Y además los magistrados destituidos también de pronto empezaban a presentar en Twitter sus propias renuncias, como que ya no voy a resistir, acepto que me hayan destituido así, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Por qué es importante la voluntad? Porque después, si tú mismo aceptas tu propia situación, ya después es mucho más difícil que la reclames, que la puedas litigar, tanto a nivel interno como a nivel internacional, porque si estas personas se fueran, digamos, como está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Se despide a una persona, pues vas donde el juez. Bueno, si me están precarizando, pues voy donde el juez de primera instancia, aunque sea un poco parte del mismo cuerpo judicial, y obtengo una protección, y ya le traslado al político el costo de desobedecer una sentencia judicial. Pero si yo mismo lo acepté, si yo mismo dije, yo sí quiero seguir en estas condiciones, entonces es mucho más difícil. Entonces esto es muy creativo, pienso yo, ¿no? Porque tiene su propio candado incluido, ¿no? Y esto precarizó definitivamente la función judicial y su capacidad de resistir, ¿no? Este es un modelo, digamos, creo que el más reciente, quitando a Perú, que también está todavía en proceso de desarrollo de captura de la justicia. Veamos entonces acá el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia tuvo otras razones para capturar la justicia del poder político, ¿no? Llega Evo Morales con su proyecto transformador, ¿no? Reivindicando la identidad indígena-campesina. Dice, bueno, acá este Estado colonial, patriarcal, necesita un cambio profundo, entonces necesitamos cambiar la Constitución. Y entonces en la Constitución elimina todos los órganos de justicia y básicamente les cambia de nombre, porque el Tribunal Constitucional se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, pero en teoría los elimina y los reemplaza. Y establece una nueva forma de elegir, que es la elección por voto popular, porque bueno, en ese momento el partido, el MAS, estaba en su máxima popularidad y sabía que esa elección por voto popular pues iba a hacer poner a sus jueces ahí. Pero también esta reforma constitucional vino con algunas cláusulas de disposiciones finales y transitorias y algunas leyes que vinieron después que hacían que todos los jueces titulares en ese momento se convertían automáticamente por la reforma constitucional en jueces provisionales. Y siguieron ahí. Imagínense ustedes que fueran jueces, llevan, no sé, 10 años trabajando. Y bueno, viene un señor, reforma la Constitución, y te dice, bueno, sigue donde estás, pero ahora ya no eres titular, ahora eres provisional. Entonces siguieron, pero el nivel de provisionalidad era muy alto. Y luego la Corte Interamericana empezó a sacar sentencias donde decía, oye, si tú quieres votar
a la calle a un juez provisional, también le tienes que hacer un debido proceso, por si acaso. Tampoco es que lo puedes mandar con una carta de agradecimiento a su casa. Bueno, eso pasó en Bolivia. Se empezaron a mandar cartas de agradecimiento. Bueno, muchas gracias por los servicios prestados. A partir del próximo mes ya no vas a, bueno, hay casos todavía en trámite sobre eso. Pero lo que quiero decir es cómo te deshaces de una gran cantidad de jueces provisionales. Concurso, hagamos concursos, procesos de selección, porque claro, la jurisprudencia y los estándares dicen que la provisionalidad no es buena, que hay que acabar con la provisionalidad. Y yo como Estado, ¿cómo no voy a cumplir ese mandato convocando nuevos concursos? Entonces, claro, ¿cómo le puedes reprochar al Estado boliviano que convoque concursos? No puedes, porque está en teoría luchando contra la provisionalidad. Pero en esos concursos lo que está haciendo es deshacerse de personas que ya estaban durante 30 años o 40 años en las mismas posiciones. Entonces, un juez dice, oye, ¿pero qué concurso? Si yo ya concursé, yo ya fui elegido. Tú me cambiaste de titular a provisional, pero yo sigo acá. Entonces, ahora que tengo que postular para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, claro, solo esa posibilidad ya precarizaba la situación. Y bueno, ¿cuál era el objetivo de Evo Morales para capturar la justicia? Bueno, lo que él quería quedó muy claro cuando después de un referéndum donde la gente dijo, bueno, ya no queremos que Evo sea un candidato por un cuarto periodo. Bueno, esto se resolvió por una decisión del Tribunal Constitucional que dijo, no, existe un derecho humano a reelegirse. Que después ya esto llegó a la Corte Interamericana, hubo una opinión consultiva, después se anuló todo, pero imagínense una corte que diga, bueno, este señor se podía quedar aquí indefinidamente hasta que muera y reelegirse, y reelegirse, y reelegirse, y reelegirse. Bueno, eso, ¿no? La posibilidad de reelegirse está dentro de los objetivos principales de una captura. Poder expandir el proyecto político. Puede haber buenas razones para poder seguir con proyectos. Bueno, hay proyectos políticos que tratan de transformar algo tan profundo que un periodo presidencial no les basta, o 2 no les basta. Bueno, sí puede ser cierto, pero para eso existe, digamos, el partido, para eso existe el plan del partido, ¿no? No tiene que ser la misma persona. Y eso es algo que no fue entendido por Evo Morales. Todavía sigue ahí dando vueltas, queriendo volver. Entonces, este caso es un caso donde la captura tiene, digamos, un componente, no digo que sea la única razón, pero un componente político muy, muy grande. Y México también, como saben, ahora México va a elegir jueces por voto popular. Y México es un caso como más errático. Uno no puede allí trazar una línea, una cuestión lineal, porque en México el Poder Judicial federal es fuertísimo, ha sido el poder federal, el poder judicial más fuerte quizá de toda América Latina. La Corte Suprema de México, una corte, digamos, muy institucional, muy fuerte, con jurisprudencia que ha inspirado a otros países, ¿no? Y bueno, llega este señor López Obrador con un proyecto político transformador también a lo Evo Morales, ¿no? Pero el discurso va más por los privilegios. El pueblo se lleva poco, los privilegiados se llevan todo, ¿no? Entonces, en un primer momento, lo que trata de hacer el presidente es atacar por el lado económico. Bueno, vamos a hacer un recorte, austeridad total. Todas las instituciones me recortan, así como a lo Elon Musk, me recortan personal, rebajemos sueldos porque están ganando tanto. ¿Y quiénes ganan más? Los jueces. Y ahí empieza de nuevo la misma estrategia de vamos a desprestigiar a la justicia, ¿no? Y acá abajo, ¿no? He puesto este circulito rojo, que lo he sacado de un informe hecho por el Consejo de la Judicatura Federal que está saliendo, donde analiza todas las menciones que el presidente López Obrador hizo sobre la justicia en base a los sentimientos. Eran menciones positivas, negativas o neutrales. Miren, el rojo son las negativas. Entonces, todas las menciones, un presidente que sale a hablar todos los días, ¿no? Durante horas, y se refiere durante horas al Poder Judicial, es capaz de influir en la percepción pública del Poder Judicial. Entonces, en un primer momento dice, bueno, estos jueces ganan demasiado, lo cual era cierto, ganaban mucho los jueces,
Y entonces, si nosotros nos reducimos, ¿por qué ellos no se reducen? Ah, son privilegiados, no sé qué. Entonces, bueno, la Corte dijo, bueno, sí, nos vamos a reducir, pero no porque tú nos digas, porque somos autónomos, nosotros vamos a acompañar ese proyecto y nos vamos a reducir. Entonces se reduce. Y entonces después empieza una asociación, digamos, una onda ahí simpática entre el presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de ese momento, que era Saldívar. Y Saldívar era también un presidente de la Corte muy, muy popular, tenía TikTok, se ponía la camiseta de Taylor Swift, iba al concierto. Entonces, bueno, le funcionaba muy bien, ¿no? Incluso también que el presidente López Obrador y el Congreso deciden ampliarle el mandato de la presidencia, quieren que se quede más tiempo. ¿Y por qué es tan importante la presidencia? Porque en el Poder Judicial de la Federación, a pesar de tener una Corte Suprema que decide todo, la presidencia decide qué cosa se atrae de abajo, qué cosa viene de las Cortes de Apelación y la va a revisar la Corte Suprema. Y establece la agenda, puede quedarse algo ahí por años o puede verse rápido. Y eso depende del presidente de la Corte Suprema. Entonces, cuando este señor es presidente, todo va muy bien, pero en un momento, bueno, la presidencia tiene un fin, ¿no? Y entonces tratan de que se quede más tiempo. Y aprueban una reforma que al final es declarada nula, inválida por la propia Corte. Y entonces hay una nueva elección de presidente, una ministra quiere ser la nueva presidenta, pero descubren un gran plagio de su tesis y entonces se cae y entra la ministra Norma Piña, que era, digamos, la última de la fila, pero de pronto aparece como outsider y la nombra. Y desde ese momento el presidente criticó duramente, y aquí aparece en un meeting donde estuvo el presidente, quemaron la imagen de la ministra presidenta. Entonces empieza ya un poco la hostilidad, ¿no?, al Poder Judicial, y hay una serie de reformas. En México la reforma de la justicia, de la Constitución, es muy fácil, es la Constitución más reformada de América Latina, tiene más de 400 reformas, entonces reformaron la Constitución para introducir algunos cambios, y la segunda gran reforma es la de febrero del año pasado, donde se establece la elección por voto popular. Entonces, la elección por voto popular es una buena idea, es una mala idea. Miren, han visto que Evo Morales en su máximo de la popularidad la implementó, después la quiso sacar porque ya no era tan popular, entonces ya no podía controlar las elecciones, y un poco lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Todos los jueces profesionales, las mujeres juezas que han llegado, se van a ir a su casa y van a ser reemplazadas por personas que lo único que se requiere para ser juez es haber terminado la escuela de Derecho, cero experiencia, y eso va a ser un desastre. Y va a debilitar muchísimo el sistema de justicia. Bueno, me voy a ir apurando, porque si no Marielos me va a matar. El crimen organizado. El crimen organizado, cuando pensamos en el crimen organizado pensamos en esto, ¿no? El narco, ¿no? Pero el crimen organizado no necesariamente es el crimen violento. El crimen organizado, nosotros nos damos cuenta que está cuando empieza a matar gente, pero el crimen organizado utiliza la violencia solo como última ratio. ¿Por qué? Porque no les es rentable, llama la atención. Ellos no quieren pasar desapercibidos. Y como el crimen organizado se camufla mucho en las estructuras empresariales que ya existen, digamos, hay empresas que hacen cosas legales, pero que por ahí meten una cosita ilegal, ¿no? Entonces el crimen organizado está muy interesado también en capturar la justicia, porque como son un negocio, su objetivo es hacer dinero, pues como cualquier empresario lo que quiere es reducir sus costos y maximizar sus ganancias, y le es costoso tener que pasar por procesos judiciales para resolver sus conflictos, o incluso para establecer las responsabilidades de sus miembros. Entonces ellos son un actor muy interesado que no necesariamente tiene finalidades políticas, aunque coincidan con las finalidades políticas de otros grupos, pero que sí pueden aportar la violencia. Entonces, cuando se pone a un juez, cuando un presidente pone a un juez en una conferencia de prensa y dice, miren, estos jueces malos están liberando a los delincuentes, bueno, esos jueces probablemente tienen que elegir entre o aceptar un soborno o ser asesinados.
porque la corrupción actúa así. Si no me funciona la corrupción, usamos la violencia. Entonces, sí, yo creo que es un actor a tener en cuenta y que muchas veces pensamos que es solamente el narco, pero aunque el narco es un fenómeno que alrededor del cual existen otros mercados ilícitos, está también el contrabando, está la trata, está la trata, el tráfico de migrantes, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta que en Centroamérica es un fenómeno muy importante. Puntos de resistencia frente a la captura. ¿Qué cosa detiene las capturas? Bueno, las personas jugadoras más experimentadas, la franja intermedia que les dije, por eso Bukele quería deshacerse de los mayores de 60 años, distribuir el poder dentro de la institución, al interior de varios órganos, que en lo posible sean representativos, es decir, que sean consejos donde hay un representante de los jueces, otro de los magistrados, otro de la Corte Suprema, que haya, digamos, que sea más difícil capturar el órgano porque tendrías que capturar a distintos estamentos, ¿no? Y las asociaciones judiciales que tengan que ser fortalecidas, y esto está un poco en línea con las personas juzgadoras más experimentadas, porque suelen ser ellas las que fundan, suelen ser ellas las que ya llegaron a ser las juntas directivas de estas asociaciones judiciales, que los protegen porque ya pueden reaccionar a los intentos de captura de forma colectiva y no de forma individual, ¿no? No se exponen a tener un disciplinario por ejercer la libertad de expresión o por dar declaraciones a un medio, sino que ya es una declaración de la asociación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los conceptos interdependientes de corrupción, impunidad y violencia, en el que la corrupción es la causa de la impunidad, ¿no? Y otra causa de la impunidad a veces es la violencia. Como les decía, cuando tenemos impunidad, cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos, cuando se cometen grandes crímenes económicos, hay impunidad, y muchas veces los jueces lo hacen o porque están capturados por la corrupción o porque son amenazados. Actores clave y sus roles, bueno, las Cortes Constitucionales, y tengo ahí el árbitro de fútbol, porque son los que establecen la cancha. Bueno, los políticos pueden decidir lo que quieran, pero lo hacen dentro de este marco, ¿no? Pueden ser de derecha, de izquierda, de centro izquierda, centro derecha, pero dentro de este marco, ¿no? Ese es el rol de la Corte, ¿no? Quieren reelegirse 2 veces, no más, nada de elección indefinida. Entonces, ese es el rol de la Corte Constitucional, y como ese es el rol de establecer la cancha, si quiero agrandar la cancha, pues capturo a la Corte Constitucional. La Fiscalía es la que investiga y persigue a quienes cometen los delitos más graves, pero también persiguen a las voces disidentes y a las voces críticas. Por eso es que es tan importante la justicia penal, en la que la Fiscalía cumple un rol principal. Y lo que hemos visto en Guatemala en los últimos años, que era inédito, es la intervención de la Fiscalía en temas electorales, ¿no? Que eso no se había visto en la región más que en algunos supuestos en Venezuela y en Nicaragua también. Y los poderes judiciales, que son los que siguen administrando justicia para el ciudadano común, pero que también al ser capturados pues pueden ser utilizados para fines antidemocráticos. Entonces, Guatemala. ¿Qué pasa con Guatemala? Guatemala ha tratado de reformar su constitución después de los acuerdos de paz y nunca lo ha logrado, ¿no? El Salvador lo logró. El Salvador firmó acuerdos de paz después del conflicto armado y reformó su justicia. Ahora, podemos preguntarnos, ¿sirvió al final? Bueno, yo creo que sí sirvió, porque en El Salvador, dentro de todo, aunque haya Bukele capturado a la justicia de una forma flagrante, pues lo ha hecho violando normas que son muy claras, ¿no? Y en algún momento eso va a tener consecuencias. En cambio, en Guatemala no se logró reformar la Constitución, sino que la reforma se ha dado a través de modificaciones legales, de nivel legal, ¿no? Incluso cuando la CICIG estuvo aquí, se impulsó este diálogo nacional, tampoco se logró, a pesar de que era un proceso muy amplio con mucho consenso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos procesos de elección de cortes que incluyen al sector intermedio, que las cortes de apelaciones están fuera de la carrera judicial. Eso es un problema estructural, porque prácticamente de esa pirámide sacamos los 2/3 de arriba cada cierto tiempo y los reemplazamos. Entonces, esta capacidad de resistencia que tiene esta capa media, si tenemos esta capa media naranja que resiste, en Guatemala no existe, porque esta capa media se renueva mediante procesos en los que se puede influir a través de la política. Tenemos una carrera judicial de un peldaño,
¿no? Que no, o sea, una escalera de un peldaño no es una escalera. Una carrera judicial con un peldaño, que es el de los jueces de primera instancia, no es una carrera judicial. Entonces, no hay carrera judicial, por más de que haya ley de carrera judicial, en Guatemala no hay una ley de carrera judicial, hay un régimen que aplica a los jueces de primera instancia, pero al que no están sujetos los otros niveles de la judicatura. Y los mecanismos de responsabilidad funcional de fiscal general no funcionan. ¿Por qué? Porque dependen del propio fiscal general. Entonces, o de la propia persona que esté ocupando la fiscalía general, ¿no? Tenemos criminalización, tenemos exilio. Y entonces esto nos lleva a reflexionar sobre el ciclo de impunidad en Guatemala, ¿no? Los problemas, como les dije, no es solamente de personas. Si tú tienes una pirámide donde los 2/3 de arriba los tienes que precarizar cada cierto tiempo, pueden precarizarse, debilitarse cada cierto tiempo. Incluso si eligiéramos buenas personas, esas buenas personas van a durar ahí lo que dure sus mandatos. Y en la próxima elección de Cortes, los actores antidemocráticos van a tratar de influir y sacarlos del juego. Entonces no va a haber realmente una resistencia, ¿no? Entonces el problema no es elegir buenas personas. Si elegimos buenas personas vamos a obtener buenos resultados y cuando esas personas se vayan, esos resultados van a retroceder. Entonces el problema en Guatemala es estructural. Pero ¿qué podemos hacer mientras reformamos esa estructura? Hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero es documentar, participar, no dejar de reclamar la justicia como nuestra. La justicia no es de los políticos, la justicia es de los usuarios, de los que reciben y los impactos de esa justicia, ¿no? Entonces, denunciar irregularidades, participar en proyectos de reforma, pedir información a la fiscalía, aunque no nos las den, ¿no? Hay que seguir pidiéndolas. Hay que unirnos. Aquí yo puse unámonos, ustedes son periodistas, no son jueces, pero justamente se trata de eso, que los jueces, la sociedad civil, los periodistas no participen aisladamente cada uno en sus ámbitos. El debate público es de todos y los jueces especialmente están acostumbrados a hablar a través de sus sentencias, pero en estos contextos los jueces tienen que ser actores del debate público y para que eso suceda, ustedes como periodistas tienen que darles ese espacio, tienen que llamarlos y invitarlos a ser voces dentro del debate de la justicia, ¿no? Y aquí, bueno, esto conecta con expresarse. Los jueces normalmente no se expresan de forma individual, se expresan de forma colectiva. Existe en Guatemala la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, que ha tenido un rol fundamental, pero también existen otras instancias que pueden participar en el debate, como por ejemplo el Colegio de Abogados, ¿no? Que ahora va a ser un actor interesante. Y producir conocimiento, porque cuando llega el momento para reformar, y no queremos que esa reforma sea improvisada, basada en emociones, basada en sentimientos. Queremos reformas que duren y para que eso suceda tiene que haber data. Entonces, producir conocimiento y difundir conocimiento en el caso de ustedes, el difundir el que se produzca es fundamental. Bueno, entonces, aquí les dejo con una frase motivadora, que por más largo que sea el camino, porque va a ser largo en el caso de Guatemala, las reformas estructurales no se hacen de un momento al otro, no podemos renunciar a la justicia, porque ella materializa la promesa más importante de nuestra democracia, que es que nadie está por encima de la ley y que aunque seamos diferentes, vengamos de orígenes diferentes, ante la ley todos somos iguales. Muchas gracias a Úrsula Indacochea de DPLF por habernos acompañado en esta primera sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre el tema justicia y lucha contra la impunidad en Guatemala.